Si forma parte del Club de los 60 y tenía previsto viajar a China, debe saber que el coronavirus se lo va a impedir. La Junta ha anulado ese destino del programa anunciado hace unos días ante el riesgo que puede suponer para las personas ese virus detectado en la región de Wuhan y que ha causado la muerte a un centenar de personas. En nuestro país no se ha detectado ningún caso, pero algunos hospitales, también aquí en Castilla y León, ya tienen preparadas habitaciones especiales por si son necesarias. ¿Qué tal, amigos? Buena medianoche. En este informativo les vamos a dar detalles de esa suspensión de la oferta de viajes a China. Antes les damos también a última hora de la menor de 14 años que dio a luz en el Hospital Río Ortega de Valladolid. La adolescente está en paradero desconocido. Les recuerdo que la niña ya había tenido otro hijo hace un año y se escapó del centro de menores donde estaba tutelada. El padre de los bebés está acusado de un delito de abusos sexuales a una menor. Desde que dio a luz en el Río Ortega de Valladolid, la niña está en paradero desconocido. Se levantó del hospital y se fue, y parece ser que se ha fugado con el padre. Su infancia es complicada, como lo es su expediente en servicios sociales. Desde muy pequeña constan notificaciones por no haber estado bien cuidada. Con 12 años se queda embarazada, con 13 da a luz. Le retiran el bebé y pasa a estar tutelada en este centro en León del que se fuga. De la situación de la menor nosotros le damos traslado a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a la Fiscalía, y ellos ya siguen los trámites o los cauces que tengan que seguir. En este último año vuelve a quedarse embarazada. Cuando da a luz en el hospital, avisan a la policía. Hay que ponerlo en conocimiento de la Fiscalía o de la sección de menores de la Policía Nacional. Los investigadores comprueban que el padre de los bebés tiene antecedentes y a la abuela también la busca la policía. Son arrestados y pasan a disposición judicial. Él es acusado de un delito de abuso sexual porque, aunque ella sea su pareja, es menor. 44 menores de 16 dieron a luz en 2018 en Castilla y León, pero este caso es extremo. La niña, con solo 14 años, ha sido madre 2 veces. La entidad de protección tiene una responsabilidad hasta cierto punto, ¿no? Es decir, es como en cualquier familia, ¿eh? Los tutores son los progenitores, pero se puede dar el caso de que los menores se escapen, ¿no? Los 2 bebés están tutelados. El pequeño, que nació hace tan solo unos días, será acogido por una familia. Esta mañana era localizado en el río Ebro el cadáver de la abuela de la niña de 5 años fallecida en Logroño. Su testimonio era clave en la investigación de la muerte de la pequeña. Era la única familiar a la que todavía no se le había tomado declaración y estaba implicada en la escena del presunto crimen. En el registro de la habitación figura su nombre, aunque ya la había abandonado cuando los agentes se personaron en el hotel. La madre de la niña continúa ingresada en el hospital en calidad de detenida. Y en torno a este asunto, según hemos podido conocer, la madre y la abuela de la niña regentaron durante un tiempo una tienda de ropa en la localidad burgalesa de Miranda de Ebro, en concreto en la calle Arenal. Por supuesto que les daremos más detalles de esta noticia en los informativos de este miércoles aquí en Castilla y León Televisión. Vamos a comenzar ya nuestro tiempo de tertulia, una tertulia que voy a compartir esta noche con Paco Somoza, a mi derecha. Paco, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches. Y con Evaristo Ruiz. Evaristo, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Te quiero preguntar en primer lugar por el asunto de esa menor que ha sido madre por segunda vez y por el protocolo. Hemos escuchado al gerente del Hospital Río Ortega de Valladolid. Entiendo que también los profesionales de la salud tenéis un protocolo que seguir ante este tipo de casos, que se supone que son excepcionales, pero que ocurren. Que a veces ocurren, sí. Lo que pasa es que yo siempre mantengo una cierta duda con este tema de la mayoría de edad, según para qué cosas, ¿no? Quiero decir que me planteo a mí mismo, si la naturaleza te permite, por ejemplo, tener hijos con 13 años, ¿por qué la mayoría de edad no se amolda a esa circunstancia? Es decir, para proteger al menor, por inmadurez de esa madre o de ese padre, pero hay gente que tiene muchos más años y que son inmaduros y no deberían, habría que protegerles también a Estás planteando un debate filosófico más, ¿no? Sí, es que me lo he planteado con muchas cosas también, con todos los delitos sexuales que ha habido, consentidos, no consentidos. ¿Por qué no hay consentimiento si eres menor de edad? ¿Por qué se considera abuso siempre que igual está bien, no te digo yo que no, pero me planteo mis dudas. Yeah. Entonces esta chica que ha tenido 2 niños a la edad de 14 años, claro, te enfrentas con esa situación. La naturaleza lo consiente y el derecho lo prohíbe. Yeah.
no van acompasados. Sí. Bueno, es un debate que está ahí, pero de momento lo que hemos estado durante estos últimos días es siguiendo el caso, porque evidentemente no es ni mucho menos lo habitual, y también habría que pedir explicaciones a los servicios sociales. Sí, no ha sido forzada. A ver, que es que la pareja le dobla en edad. Bueno, hay muchísimos casos en la historia de gente que se casa con personas que doblan en edad. Bueno, eso no debería ser. Estás ¿no? planteando un asunto bastante delicado, evidentemente, que exigiría no solo de una tertulia. No digo nada, tengo mis dudas. Solamente para no, pero yo creo que eso se resuelve con un análisis psicológico de la persona y del marido una vez que los localicen. Si la niña tiene facultades suficientes para que la tutela del menor de verdad, del bebé, claro, exacto, sí, quede garantizada, nadie mejor que una madre para cuidarlo. Si por el contrario esta chica no tuviera las condiciones suficientes, pues habría que tomar medidas complementarias, como si se volviera alguien loco a cualquier edad, ¿no? No puedes dejar a los hijos a expensas de una persona que no tenga la madurez suficiente. Eso por supuesto, pero tú si eres menor de 16 no puedes tener hijos. No, es mentira, ya la prueba está en que los tienes. La prueba está en que los tienes, exacto. Bueno, pues la verdad es que es verdad que este tipo de asuntos no se le pueden poner debates espinosos, claro, pero exacto, debates que hay que afrontar, porque tampoco podemos ponernos vendas y no ver lo que es real y lo que pasa, porque ha pasado, eso es evidente. El dichoso coronavirus deja sin viaje a China al Club de los 60. La Junta ha decidido suspenderlo tras conocer la última evaluación del virus realizada por la Organización Mundial de la Salud y para no correr riesgos. Fue hace 5 días cuando se anunció que China se incluía como destino. De hecho, el plazo de solicitudes para el Club de los 60 se abría este miércoles. Nuestros hospitales, por otro lado, se preparan ante la posible llegada del coronavirus. No se ha detectado ningún caso con posibles síntomas, pero los centros sanitarios ya tienen listas unas habitaciones destinadas a pacientes que necesiten un aislamiento respiratorio. Esta es una de las habitaciones del Hospital Río Ortega de Valladolid reservada para pacientes que precisen aislamiento respiratorio. Es una estancia normal. La diferencia se encuentra en el sistema de extracción del aire. Pueden tener presión negativa, el aire se aspira, digamos, como una campana de nuestra casa en la cocina, pasa por unos filtros especiales que evitan que los microorganismos pues, puedan salir al exterior. En neumología, tenemos también en pediatría, tenemos en la UCI, tenemos en urgencias, tenemos en hospital de día, es decir, que las tenemos repartidas por el hospital porque, bueno, por donde se puedan necesitar en un momento determinado. Ahora están ocupadas, pero por pacientes que sufren otras patologías. No han registrado ningún caso con síntomas de coronavirus. Si así fuera, se activaría el protocolo. Habría que hacerle una toma de muestras, hay un sistema de declaración obligatoria de casos también que habría que hacer. El paciente se le trasladaría a una habitación individual con una mascarilla puesta y el personal sanitario que lo traslada pues también. Para evitar cualquier contagio respiratorio recomiendan lavarse bien las manos, taparse con el codo al estornudar y usar pañuelos desechables. Bueno, pues ya que tenemos un profesional de la salud, un médico en esta mesa, nos cuentas, Evaristo, ¿estamos demasiado alarmados o hay que estar alarmados por esta situación que se está viviendo? Mi opinión, en estas cosas siempre se exagera a propósito, porque más vale ponerse la venda antes de la herida. La OMS con la gripe H1N1 falló, porque esto parecía el apocalipsis y luego no pasó nada. Nos gastamos un dinero, mucho dinero, que fue tirado al río. Con el ébola falló, porque el ébola también iba a ser otro apocalipsis y luego no pasó absolutamente nada. Y falló, ¿por qué? Porque repatriaron a un misionero, que fue la cosa más absurda que he visto en mi vida, repatriar a una persona infectada, salvando lo que nos protegía, que era justamente el Mediterráneo, y se lo trajeron a España. Pues no hemos aprendido nada, porque ahora vamos a repatriar a los españoles que están en Wuhan, que no se le ocurre ni al queso la manteca. O sea, hay unos señores que por desgracia les ha tocado la mala suerte de estar en una zona donde hay una infección. Y vas tú y te los traes. Y además, todo el sistema nacional español que antes funcionaba engrasado para este tipo de situaciones, al haberse transferido las competencias a las comunidades autónomas, ha dejado de funcionar para este tipo de situaciones como funcionaba antes. Y el ébola demostró que nos pilló en paños menores. Y seguimos en paños menores. Poco tenemos que decir, Paco, los legos en la materia, ¿no? Pero evidentemente... termino con una cosa. Dime. China, que tiene muchos defectos como país dictatorial, todo lo que te dé la gana, para esto sí que funciona. ¿Ah, sí? Porque coge, aísla a 100 millones de personas y aquí no se mueve nadie. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando hay una epidemia?
Sí. Hombre, más vale prevenir que curar en cualquier caso, que es un poco lo que tú planteas, ¿no? Que todas estas medidas que efectivamente a lo mejor son un poco escandalosas, ¿no? Pues siempre son mejor que un muerto, ¿no? No cabe ninguna duda. Pero parece que además tiene la tradición de todas las enfermedades víricas, o sea, que es que tarda 15 días en manifestarse y durante esos 15 días en que la tienes y no lo sabes, eres capaz de transmitirla ya, con lo cual ese es el problema que hay que tratar de evitar, efectivamente previniendo y no trayendo focos de infección. Habrá que cuidarlos como si no tuvieran madre, a todos los que están en esa circunstancia. Pero no traerlos. Y mandarles médicos, mandarles medios, mandarles lo que haga falta. La solidaridad en estos casos es una prioridad, pero claro, a lo mejor traerlos no. Es que el problema es que como te salga mal, ya no tienes remedio. Sí, ya. Como se te escape, la has liado, ya no tienes nada que hacer. Y veíamos antes imágenes de esas habitaciones especiales, esto también formará parte del protocolo, Sí, ¿no? sí. Ante todo este tipo de casos. Sí, pero bueno, quiero decir que hay 2 habitaciones por hospital Ya. con presión negativa y te da, pues para lo que te da, no te da para más. Bueno, por Fíjate, los chinos están construyendo un hospital en 10 días. de 1000 camas en 10 días. Sí, yo no sé, vi unas Trabajando imágenes. como chino. Trabajando como Pero chinos. vamos, lo siguiente, vi unas imágenes de todas las excavadoras que estaban en ese inmenso solar y anunciando que se iba a construir en apenas 10 días. Y esto, a ver, esto lo tenemos que hacer bien porque todo el tema de los antibióticos, que no voy a entrar ahora, es un problemón. Y un día vamos a tener un disgusto muy serio, porque ya no tenemos las armas que teníamos antes. Los antibióticos han generado un montón de resistencias por haberlos aplicado a los animales. Entonces, en España y en Europa tiene que haber un protocolo súper rígido que funcione perfectamente y que se ensaye para cuando suceda, porque acabará sucediendo. Bueno, pues veremos cómo evoluciona esta epidemia, este coronavirus, porque evidentemente media humanidad o medio planeta esté bastante alarmado, sobre todo cuando vemos este tipo de imágenes, ¿no?, tan escandalosas, ¿no?, de los aviones pasando, de los pasajeros pasando esos controles en los aviones. Vamos a dejar esta crónica social, vamos a abordar lo que es más la crónica política, para contarles en primer lugar que la ministra de Hacienda ha zanjado cualquier posibilidad del pago del IVA a las comunidades autónomas, un dinero que además dice que no existe. Mientras, y casi a la misma hora, el líder del PSOE en Castilla y León afirmaba de nuevo que el Gobierno arreglará esta deuda. Estoy convencido de que si hay posibilidad jurídica legal para arreglar el desaguisado que dejaron con el pago del IVA y votando en contra de los presupuestos, el actual Gobierno lo encontrará y lo pagará. No tengo nada más que añadir respecto a esa cuestión, negar con absoluta rotundidad que haya 2.500 millones de euros que alguien se vaya a gastar y que no se traspase a las comunidades autónomas. ¿A quién tenemos que creer? ¿Al secretario general del PSOE en Castilla, Aleix Tudanca, o a la ministra de Hacienda y portavoz, María Jesús Montero? Yo a la ministra de Hacienda, a mi pesar. Sí, yo creo que la ministra de Hacienda no veremos es la que tiene la llave de la caja. Quiere decir que Tudanca hace muy bien en reivindicarlo, que en definitiva tiene el tono reivindicativo de seguro que nos van a atender y tal, y la otra, que es el Gobierno, dice no hay pasta, o sea que no soñéis con eso, con lo cual no creo que haya posibilidad de acuerdo. Pues veremos también en qué termina todo ese dinero del IVA pendiente, aunque si atendemos a lo que dice Paco, la ministra parece que sabe más que de sobra dónde está ese dinero, que parece que se ha esfumado. En fin, el vicepresidente de la Junta se ha ido hasta Bruselas para hablar de despoblación. Hay imagen del encuentro, o no hay imagen del encuentro en vídeo, pero sí fotografías. Francisco Egea le ha trasladado esta tarde a la vicepresidenta de la Comisión Europea y responsable a la vez de políticas demográficas la necesidad que tiene Castilla y León de recibir fondos que ayuden a luchar contra la despoblación para proyectos a largo plazo como la agenda digital o la política migratoria. El 13 de febrero la vicepresidenta conocerá aquí en nuestra comunidad de primera mano los problemas de dispersión y envejecimiento. Egea también ha puesto el foco en la conferencia de marzo. Y hemos tenido también ocasión de hablar largo y tendido sobre el futuro de la conferencia que va a definir el futuro de Europa y la participación del Comité de las Regiones, y esperamos poder contar con una voz en esa futura conferencia. Castilla y León cerró el último trimestre del año con un aumento en el número de desempleados frente a un descenso general en el conjunto de España. Los datos de la encuesta de población activa inquietan a los agentes sociales. Los sindicatos los esgrimen para exigir al nuevo Gobierno que derogue ya la reforma laboral.
Durante el último trimestre del año pasado, 1.500 personas tuvieron que apuntarse a las listas del paro. Eso significa que en Castilla y León ya hay más de 126.000 desempleados. La tasa del paro supera el 11%, inferior a la media nacional, pero en España fueron más de 100.000 las personas que encontraron un empleo. Si consideramos la media de los 4 trimestres del año 2019 comparado con la media del año 2018, baja el paro. En segundo lugar, suben los activos y en tercer lugar, suben los trabajadores ocupados. Y es cierto que suben, pero a un menor ritmo. La mitad que años anteriores. Esto refleja de manera clara también el menor crecimiento económico que tiene nuestra comunidad. Se vuelve otra vez a ver claramente la foto fija de una comunidad autónoma denostada totalmente en detrimento, en contrastación con los datos en el desempleo del cuarto trimestre de 2019 a nivel nacional. La patronal aboga por actuar ya dentro del diálogo social. Deberían de tomarse medidas en el sentido de racionalizar el gasto y hacer también un sistema impositivo que sea adecuado para dinamizar la economía de nuestra comunidad. Los datos sitúan, eso sí, a Castilla y León como la segunda comunidad con menor aumento del paro durante 2019. En torno a este asunto de la encuesta de población activa hay un dato que llama bastante la atención, ¿no? Son unas declaraciones del presidente de Extremadura, el socialista Guillermo Fernández Vara, que pedía explicaciones al Gobierno por la subida del salario mínimo interprofesional tras el desplome del empleo en Extremadura. Y es que en el último trimestre del año pasado, en esa comunidad autónoma, el paro subió el 19%, y en buena medida el dirigente socialista lo achaca a la pérdida de empleo en el campo, que ha sido precisamente uno de los sectores que más ha criticado, ¿no?, esa subida del salario mínimo interprofesional. Yo no sé si aquí conviene echarle un pensado, ¿no?, acerca de esta situación, porque hay expertos que sitúan o que consideran que, evidentemente, no es lo mismo el nivel de renta en Extremadura que el nivel de renta que se necesita, por ejemplo, en Madrid. Y para todos es el mismo salario mínimo interprofesional. No, yo creo que no se piensa con claridad en este tipo de cuestiones que son esenciales, ¿no? No es lo mismo. Y hay que reequilibrar ese tipo de circunstancias que desequilibran una situación con respecto a otra, tanto a nivel impositivo como a nivel de servicios. O sea, hilándolo con el asunto de la despoblación, ¿cómo te vas a quedar en Lubián, en Alta Sanabria, a vivir si pagas los mismos impuestos y tienes 2 hijos que tienen a la universidad a 400 kilómetros, si viviendo al lado de la Complutense no tienes que pagar ni billetes de viajes, ni colegios mayores, ni residencias, ni pisos, ni nada? O sea, hasta que no se entienda que eso no puede ser así, que es una injusticia en sí misma, pues esto va a ser siempre, la gente se va a ir inevitablemente. Durante un periodo, ¿cómo vas a tener un médico especialista bueno en Benavente si tiene que mandar a sus hijos, en cuanto tiene el nivel de especialidad suficiente para quedarse allí y para que su experiencia fructifique en la atención a los pacientes? ¿Cómo se va a quedar si vivir en Benavente le cuesta muchísimo más que vivir en Madrid? Si es que es un disparate, pero es un disparate que no está corregido y que parece que nadie quiere corregir, como en la España vaciada, que le llaman ahora, despoblada, como le queramos llamar. Hay menos gente, es decir, menos votos que en la España comprimida, llena de gente y atisbada allí atascada de personas. Pues entonces, ¿dónde riegan? ¿Dónde hay más flores? Ni más ni menos. Esto no puede ser, esto es una barbaridad. Después decimos palabras preciosas, esto no puede ser, esto no va a recuperarse nunca, no vamos a entender nada más que en el futuro la que se está liando, y es verdad, pero hay que corregirlo ahora. ¿Te sorprenden esas reflexiones de Guillermo Fernández Vara, el presidente? No, estoy totalmente de acuerdo. Además, es que es muy elemental. Es decir, en la cadena de producción de un bien, tú vas aportando valor a medida que se acerca a la producción del bien último. Pues bien, en las regiones que en esa cadena de producción estamos al principio de la cadena, como es Extremadura, como es Castilla y León, ¿qué ocurre? Que el salario mínimo no se corresponde con nuestra situación económica, porque estamos al principio de la cadena de producción. En las zonas agrícolas o ganaderas que están al principio de esa cadena, tú no puedes aplicar las mismas condiciones que al final. Lo que ha hecho Paco es clarísimo. Yo lo sufro en Aranda de Duero, lo sufro constantemente. Y lo padezco en mis propias carnes. Es decir, yo tengo 5 hijos. Yo tengo que elegir, o vivo en Aranda o vivo en Valladolid. Si vivo en Aranda, tengo que pagar el colegio mayor a los 5. Eso no es sueldo que lo pague. ¿Qué hago? Me vengo a vivir a Valladolid. Y el que viaja a Aranda todos los días soy yo. ¿Por qué? Porque así mis hijos pueden estudiar en la Universidad de Valladolid. Es que lo entiende un niño de 5 años. Tú no puedes cobrar los mismos impuestos al que vive en Aranda y al que vive en Valladolid. Y no pretendas
equiparar las situaciones, porque no son que equiparables. hay esta especie como de decir, no, en función del número de personas vamos a hacer los equipamientos. No, hombre, el círculo vicioso, yo siempre cuando oigo esto me acuerdo que cuando hicimos hace muchos años la recuperación del Teatro Principal de Zamora, que fue fruto de una operación conjunta del primer gobierno socialista, pues todo el mundo en Zamora me decía a mí, pero ¿para qué vais a hacer un teatro si la gente no va al teatro? Digo, ¿pero cómo va a ir al teatro si no hay teatro? Claro. O sea, el círculo vicioso lo tiene que romper quien puede, y quien puede es la administración. O sea, ¿cómo va a ir la gente a vivir a un sitio donde no hay centros de salud? Pues haciendo centros de salud, claro, haciéndolos. Bueno, que de las 35 horas no sabemos nada, ¿no? Te lo pregunto a ti, como empleado público de la Junta. Bueno, yo, por lo que sé, por lo que voy oyendo en los medios de comunicación y demás, se está avanzando en ese tema. Y supongo que... Pero ya ha habido protestas de nuevo por parte de los representantes sindicales, de los trabajadores, de los funcionarios empleados de la Junta de Castilla, porque todavía ese tema no se ha puesto en marcha, ¿no? Y ese acuerdo que se negoció en su día con el gobierno anterior, el gobierno actual todavía quiere un margen para ponerlo en marcha. Yo supongo, a ver, que hace falta un tiempo para hacer reestructurar un poco plantillas y asumir el tema de las 35 horas, porque va a suponer contratar más gente, en el caso de nuestra de la sanidad, pues a nivel de enfermeras, de auxiliares, de administrativos, por ejemplo, porque esas 2 horas y media semanales que se trabajaban hasta ahora y que se van a dejar de trabajar, son muchas horas multiplicado por el número de gente, ¿no? Y supongo que los demás ámbitos, pues también. Eso no se puede hacer de hoy para mañana, hay que prepararse, hacer los planes y demás, y supongo que irá adelante, ¿no? Los políticos independentistas, vamos a hablar de Cataluña, los políticos independentistas condenados en el juicio del Procés han vuelto este martes al lugar donde comenzaron a cometer los delitos que les han llevado a prisión, al Parlamento de Cataluña. Allí se ha celebrado una comisión de investigación sobre la aplicación del artículo 155, a la que han sido convocados, entre otros, Oriol Junqueras. El líder de Esquerra pedía diálogo y al mismo tiempo asegura que volvería a convocar un referéndum. Junts per Catalunya y Esquerra Republicana han aparcado temporalmente sus últimos roces para recibir en el Parlamento de Cataluña a los condenados por el Procés. Han salido temporalmente de la cárcel para declarar en la comisión de investigación sobre la aplicación del 155, a la que no han acudido ni socialistas ni populares, y que Ciudadanos ha abandonado. Más que declaraciones, los convocados han hecho alegatos políticos. Però aquesta actitud de diàleg no s'ha trencat ni tan sols pel fet de que alguns de nosaltres estiguem a la presó. Oriol Junqueras pedía diálogo al tiempo que advertía de que intentarán más de lo mismo. Un referèndum de determinació és una cosa normal i nosaltres volem tornar-lo a exercir. Los encarcelados han reclamado unidad al independentismo. De recuperar aquell esperit d'anar a la una de debò. Y han negado sentirse derrotados. D'acord, no hem guanyat, d'acord. Ells tampoc. Mientras el Tribunal de Cuentas da 15 días a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y otros 18 exaltos cargos catalanes para que paguen entre todos una fianza de 4,1 millones de euros, lo que estima que se gastaron en el referéndum ilegal. Si no lo hacen, embargará sus bienes. Otro tribunal, el Constitucional, pide a la Fiscalía que investigue al presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, por si ha cometido desobediencia por tramitar resoluciones sobre la autodeterminación y contra la monarquía. Estábamos aquí a la que saltaba y estaba leyendo un titular que he leído en un periódico gallego, en La Voz de Galicia, que me ha sorprendido bastante, ¿no? Porque la justicia ha denegado a un médico la custodia compartida de un niño precisamente por sus guardias, ¿no? Por estar las guardias de 24 horas. Pero bueno, las guardias las podrás adaptar al periodo en el que tienes la custodia de tu hijo, digo yo. No, me ha sorprendido mucho esa decisión de la Audiencia Provincial de Badajoz, que puede dar mucho que hablar durante los próximos días. Pues sí. ¿Qué os parece lo de Cataluña, la comparecencia de hoy de Oriol Junqueras y el resto de condenados por el juicio del Procés? Pues a mí me parece pintoresco porque claro, la única posibilidad, tenemos que negociar es un paso adelante, un diálogo sin condiciones. ¿Cómo que sin condiciones? O sea, su objetivo es la proclamación de la República, pero que su objetivo es un nuevo referéndum, pero ¿cómo que no tiene condiciones? Es que es una broma, parece que se están riendo de nosotros otra vez. Dice que la prisión, dice Junqueras, es poco relevante comparada con los intereses del país. Yo en eso estoy de acuerdo, pero me parece que hablamos de países distintos. O sea, yo creo que él habla del suyo y yo hablo del de todos. O sea, entonces,
de acuerdo, vamos a negociar. Y vamos a negociar, lo primero tendría que decir el Gobierno, que vamos a negociar, también sin condiciones, pero que el referéndum ese sea un referéndum nacional de toda la nación, ¿se entiende? A ver qué pasa, porque es que si no, es que estos vamos a terminar haciendo lo que dicen ellos. El único camino es la negociación, el diálogo. El diálogo, que parece que es una cosa como más suave que negociar, ¿no? Ya veremos a ver qué pasa. Hablando de negociación, en el Consejo de Ministros ha estado presente Cataluña y allí nos han confirmado que la reunión de Pedro Sánchez con Quim Torra se celebrará el 6 de febrero. La portavoz ha dado una nueva versión sobre la reunión de Ábalos con la vicepresidenta venezolana. Según Montero, la intervención de Ábalos evitó que la policía rechazase en la frontera Delcy Rodríguez. Este apretón de manos se repetirá el 6 de febrero, pero aún faltan por cerrar detalles como el lugar concreto o incluso los asistentes. El presidente, conjuntamente con el propio presidente Torra, verán si es una reunión en la que van a participar otras personas o va a ser una reunión que van a celebrar ellos dos. Sobre la mesa habrá un listado de temas a tratar que aún no se han concretado, aunque el objetivo final sí está claro, al menos para el Gobierno. Y tenemos que romper todos los años de incomunicación que se han producido en relación con Cataluña e intentar encauzar un diálogo que sea útil. El Ejecutivo sale al paso también de las críticas e insiste. El señor Torra sigue siendo el presidente de la Generalitat. Estas cuestiones, como todas, si hay alguna incidencia o hay alguna cuestión que desaconseje la celebración de la reunión porque el señor Torra no está en disposición de poder celebrarla, pues evidentemente se pospondría. No niega que la situación de Torra pueda derivar en adelanto electoral en Cataluña, aunque Montero defiende que no tiene por qué afectar a la votación de los presupuestos generales del Estado prevista para el verano. Espero y deseo que aquello que sea bueno para los catalanes y que sea bueno para los españoles sea apoyado por las fuerzas políticas de Cataluña. El Gobierno convocará la mesa de negociación pactada con Esquerra Republicana tras la reunión con Torra. Mientras tanto, desde el Partido Popular acusan a Pedro Sánchez de mentir a los españoles y vaticinan que el gobierno de coalición no traerá progreso. Lo han dicho casi a limón Pablo Casado y José María Aznar. El presidente del gobierno ha analizado también la estrategia que debe adoptar el Partido Popular ante Vox. Bueno, pues Pablo tiene que confrontar con el gobierno como si Vox no existiera y tiene que confrontar con Vox como si el gobierno no existiera. Mi principal función ahora mismo es unir el centro-derecha. Decía Roosevelt que para hacer amigos hay que comportarse como un amigo. Yo lo he intentado hacer con Ciudadanos en todo momento, lo estoy intentando hacer también con Vox en todo momento. Os quiero preguntar por esa reunión el 6 de febrero, ese encuentro entre el presidente del gobierno Pedro Sánchez y Quim Torra, que se supone que sigue siendo presidente de la Generalitat, aunque ya no es diputado del Parlamento catalán. En fin, no sé todavía en calidad de qué va a acudir a esa reunión, si definitivamente se celebra tal reunión. En la calidad de cumplir un compromiso electoral que ha permitido la formación del gobierno, ni más ni menos. Dice Montero exactamente lo mismo que dice Junqueras, exactamente sí, ¿no? Lo mismo. Dice, el diálogo es la clave. O sea, que esa es como la palabra mágica. Yo también presumo de dialogante en todos los sentidos y me parece que el diálogo es la clave. Pero vamos a ver en qué condiciones se dialoga, ¿no? Porque está mediando la dignidad de toda una nación y hay que andarse con ojo con este tipo de cuestiones. No podemos hacer un diálogo con entreguismos. Habrá que dialogar, habrá que intentar convencer y exponer las razones por las cuales esto debe ser de una manera y no de otra, y esperemos que sea de una manera y no de otra finalmente, ¿no? ¿Cómo ves esta reunión? Yo pienso que lo que ha ocurrido estos últimos 2-3 días va a ser esencial. ¿Por qué? Porque se ha roto el frente soberanista, es decir, han aflorado las discrepancias entre Junts per Cat, que son, digamos, los soberanistas de derechas, y Esquerra Republicana, que son los soberanistas de izquierdas. ¿Y eso crees que va a romper el gobierno catalán y que, por tanto, va a adelantar las elecciones en Cataluña? Va a romper el gobierno catalán porque, bueno, aflora una ruptura que ya estaba ahí soterrada, ¿no? Pero la aflora además por un motivo nimio, es decir, la Junta Electoral Central exige que se le quite el acta de diputado a Torra. Pero ¿quién es la Junta Electoral Central? Es una cosa de menor cuantía y, sin embargo, Esquerra se agarra ahí para hacerse fuerte en el gobierno. ¿Quién sale ganando? Iceta. ¿Por qué? Porque va a haber otro tripartito, como el que había con Montilla,
Y Iceta, que es el que maneja los hilos por detrás, y detrás de Iceta está Sánchez, que tiene más suerte que si hubiera nacido de pie, ha conseguido romper ese frente soberanista entre la soberanía de izquierdas y la soberanía de derechas. Y eso va a ser fundamental. Y además yo creo, fíjate, que la izquierda es la única... Hay cosas que solo puede hacer la izquierda y cosas que solo puede hacer la derecha. Y una de las cosas que solo puede hacer la izquierda es afrontar el tema catalán. Porque eso la derecha no lo va a resolver nunca. La reconversión nunca. Industrial. ¿Qué va a hacer? ¿Mandar al ejército? Pues no, no vas a mandar al ejército. No habría que mandarlo. Entonces, la única manera de disolver el asunto es que lo haga la izquierda. Y la izquierda ha tenido muchísima suerte porque ha conseguido que rompan entre los dos grandes... tal. Las elecciones catalanas que me decías tú, las tiene que convocar Torra, pero no las puede convocar porque las pierde en este momento. Bueno, pero entonces, igual Junts per Catalunya necesita precisamente estos momentos de máxima tensión para tener alguna posibilidad. ¿Pero tú crees que a alguien le importa Cataluña, incluidos ellos mismos? Solo les importa su culo. Bueno, sí, eso es lo habitual. Solo les importa su culo y su asiento. Entonces Puigdemont le ha dicho a Torra, espérate unas semanitas. ¿Cómo que unas semanitas? ¿Pero qué es unas semanitas? Porque no puede convocarlas ahora mismo. Y además, como le van a inhabilitar, aunque quiera, tampoco las va a poder convocar. Una última reflexión sobre este asunto, la que nos trae nuestro cuarto tertuliano, al que el desafío independentista en Cataluña le quita el sueño con frecuencia. ¿Esta noche también, Nieto? No puedo pegar ojo, Juanma. Pero ¿cómo va a hacer caso Pedro Sánchez a Alfonso Fernández Mañueco, que casi parece un seminarista, si lo que le gusta a Pedro Sánchez son los malos? Quim Torra, condenado e inhabilitado, se va a reunir con él. Delcy Rodríguez, vicepresidenta de un gobierno criminal que disuelve las manifestaciones a tiros. Mandas al ministro Ábalos al aeropuerto a saludarla. Así que cuando Mañueco vaya a ver a Pedro Sánchez, tendrá por lo menos, no sé, que ponerse un balaclava de 3 agujeros que te hace parecer malo. Mañana se lo mando, que no son horas, Juanma. No, no son horas. No son horas. Bueno, esto que dice Chema Nieto lo denomina también en un artículo en el ABC Ignacio Camacho hibristofilia política, ¿no? Que parece que es esa pasión por lo malo, por los malotes. En fin. Iberdrola está construyendo en el norte de Portugal, en la cuenca del río Támega, uno de los mayores complejos hidroeléctricos de Europa de los últimos 25 años. Este martes el primer ministro portugués y el presidente de Iberdrola han inaugurado parte de esas instalaciones, una subestación compacta que evacuará la energía producida. La superficie se ha reducido hasta unas 12 veces lo que sería en superficie. Ignacio Sánchez Galán y Antonio Costas han visitado también el resto del complejo, que supone un ejemplo para la fijación del nuevo mix energético sostenible. Não podem ter também qualquer dúvida que o aumento das interconexões energéticas de Portugal com Espanha e da Península Ibérica com a Europa é contributo decisivo para melhorar o mix energético. A Iberdrola ten a satisfacción de poder contribuir con este proyecto para o progreso de su país. Un complexo que condensa a experiencia que nosa compañía acumulou ao longo de máis de 120 anos de historia, caracterizada pelo incentivo das energías limpias e pela procura de un desenvolvemento sustentável a longo prazo. Bueno, Paco, los que vivís al borde de la raya estaréis encantados con estos proyectos conjuntos con nuestros vecinos portugueses, yo siempre he pensado, ¿no? que Zamora debe de ser el centro entre Oporto y Madrid, o sea, y hasta que no lo consigamos no paramos, pero vamos, todo lo que sea Tú no cejes tras en montes, el empeño. Sí, no cejo en el empeño, porque es que es fundamental, o sea, así se estructura el país, intentando generar actividades entre unas partes y otras, porque es que la raya ha sido como el Finisterre completo, parecía que si ibas a Portugal te caías al mar, o sea que ya Portugal no existía, ¿no? Y es que es una barbaridad, Portugal es un pueblo maravilloso y nosotros estamos justo al lado, o sea, eso es mejor estar al lado de una maravilla que de un precipicio. Tal cual, eso está bien dicho. Vamos ya con el repaso de la prensa antes de terminar este tiempo de tertulia y comenzamos con el diario ABC, que señala, a raíz de esa visita del vicepresidente de la Junta a Bruselas, que Francisco Igea pide en Europa soluciones a largo plazo sin parches ni remiendos. Habla evidentemente del reto demográfico. El diario La Razón, en sus páginas de Castilla y León, titula: Fernández Mañueco reclama al gobierno que se sume al plan industrial para Ávila, y evidentemente este es el tema principal de los compañeros del Diario de Ávila, que llevan este titular a su primera. Mañueco pide al gobierno
que se implique en el tren y la industria. Ese es, como les digo, el titular del Diario de Ávila. Mañueco pide al Gobierno que se implique en el tren y en la industria. Seguimos con el repaso de la prensa regional con otros asuntos de interés, en este caso la Gaceta de Salamanca, que también habla de un proyecto que tendrá que llegar enseguida. El ansiado hospital empezará a funcionar a finales de año. Diario de León. Los sindicatos rescatan casi 30 años después el fallido Pacto por el Futuro de León. Los socialistas secundan la propuesta para reclamar al Gobierno que impulse el desarrollo de la provincia, y la Junta compromete su apoyo si se implican todas las administraciones. El Mundo, Diario de Valladolid. Los médicos no podrán dar el alta a niños con sospechas de maltrato sin una orden judicial. El decreto de familia busca evitar otro caso Sara. Y terminamos el repaso de la prensa con el norte de Castilla, que se hace eco de la encuesta de población activa, lo centraliza en Valladolid. Valladolid cierra 2019 con una tasa de paro del 9,3%, la más baja en 11 años. Bueno, esos son los titulares de los periódicos que nos han llegado esta noche a la mesa de redacción. Despidas mis tertulianos. Gracias, Evaristo. Gracias a vosotros. Nos vemos, que te vaya bien. Igualmente. Paco, hasta otra. Gracias, hasta otra. Y a ustedes les veo a la vuelta de la publicidad. No se vayan, hasta ahora.